Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio en esta mañana y como siempre, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por el privilegio que nos da de ver un nuevo día, ¿verdad? Por permitirnos estar con nuestra familia, por permitirnos estar reunidos acá una vez más, ¿verdad? Y así, de igual manera, pues ponemos en sus manos este nuevo día para que sea Él quien nos acompañe en cada una de las actividades que vayamos a realizar, ¿verdad? Vamos a ver entonces en esta mañana lo que es la parte siempre de las razones financieras y vamos a dar inicio por las primeras de ellas, que son las razones de liquidez. Y dentro de las razones de liquidez hablábamos un poco en la clase anterior que lo conforman lo que es el capital de trabajo, que es considerado también como parte de las razones de liquidez, las razones corriente o índices de solvencia y lo que correspondía a la prueba de ácido, ¿verdad? Entonces, esas son una de las razones que vamos a estar viendo el día de hoy. Y las razones de liquidez, vamos a decir que son todos aquellos indicadores que las empresas utilizan para poder realizar un análisis referente a la capacidad que tienen para poder pagar los pasivos circulantes, ¿verdad? Que estos llegan a su fecha de vencimiento y pues la empresa tenga la liquidez suficiente para poder cancelarlo. Como de igual manera sus pasivos a largo plazo, ¿verdad? Sabemos que un pasivo a largo plazo pues es aquel compromiso que la empresa tiene de cancelarlo a un plazo mayor de un año, ¿verdad? Y eso es lo que conforman las razones de liquidez. Estas razones, pues lo que hacen es mostrar los niveles de efectivo de la empresa y la capacidad que tiene de poder convertir otros activos en efectivos para pagar los pasivos y otras obligaciones que tenga a corto plazo. Son utilizadas comúnmente, ¿verdad?, por los posibles acreedores o prestamistas para decidir si otorgan un crédito o deuda a las compañías, ¿verdad? Por ello es utilizado también esta razón financiera. La liquidez de una empresa, pues, es la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. Estas razones de liquidez lo que hacen es medir la capacidad de una compañía para pagar sus obligaciones de deuda en un espacio corto de tiempo. Y se basan en diferentes partes de los activos circulantes y pasivos circulantes que la empresa tenga, ¿verdad? Y estos activos circulantes y pasivos, pues decimos que se retoman de lo que es el estado financiero llamado balance general. Y ahí es donde vamos a ir retomando cada uno de los valores para poder ir realizando los cálculos correspondientes a cada una de las razones financieras. Cuando hablamos de determinar la capacidad de pago, ¿verdad? Estas razones de liquidez, pues son una parte clave en el análisis correspondiente que se va a realizar, ya que ayudan a determinar, como decíamos, ¿verdad?, la capacidad que tiene la empresa para poder pagar sus deudas. Si una compañía pues no paga lo que debe, esta podría enfrentarse a una actividad de quiebra, ¿verdad? Si no puede solventar los compromisos que ha adquirido,
pues lo más probable es que esta empresa o esta compañía se vaya a lo que normalmente conocemos a quiebra, ¿verdad? O a una reestructuración que podría ser perjudicial para el valor de los accionistas, ¿no? Cuando las empresas pues no tienen esa capacidad de pago. Estas medidas comparan varias combinaciones de los activos relativamente líquidos con el monto de los pasivos circulantes que figuran pues, en el balance de la organización. Cuanto mayor sea la proporción, ¿verdad? Del resultado que obtengamos cuando estemos determinando este tipo de índice, mejor será la capacidad de una empresa para pagar sus obligaciones de una manera oportuna, ¿verdad? Eso es bien importante cuando ya se obtenga la parte del resultado de cada una de las razones financieras, pues sobre ello se va realizando el análisis correspondiente. Pero, ¿qué es liquidez? Alguien que menciona la liquidez, ¿verdad? En una inversión se refiere generalmente a la capacidad de una entidad para convertir sus activos en efectivo. Eso es prácticamente cuál es la capacidad que tiene la empresa en ese momento para que sus activos puedan convertirse en efectivo, ¿verdad? Es decir, que un analista podría querer saber cómo de rápido puede obtener una compañía sus fondos para cubrir sus facturas pendientes, ¿verdad? Que con qué rapidez la empresa puede, ¿verdad?, cancelar las facturas que tenga pendiente por las compras de las mercaderías que hayan efectuado al crédito. La parte de la liquidez es una señal de su salud financiera, ¿verdad? La salud financiera que pueda tener la empresa en ese momento, ya que es importante para que las compañías tengan suficiente efectivo para cubrir sus obligaciones de pago de manera continua, sin necesidad de tener que recurrir a fuentes externas para obtener el capital, ¿verdad? ¿Cómo es que la empresa se encuentra, ¿verdad?, en relación a sus activos o a su efectivo? La liquidez de una empresa comercial generalmente es de particular interés para sus acreedores a corto plazo, ¿verdad? Ya sea 30 o 60 días, ya que la cantidad de liquidez existente dice mucho sobre la capacidad de la compañía para poder pagar a sus acreedores, ¿verdad? Los compromisos que ésta haya adquirido. En general, cuanto mayor sea el valor del índice de liquidez, ¿verdad? Acá, esto va a ser bien importante para poder hacer el respectivo análisis, que cuando mayor sea el valor del índice de liquidez, será mayor también el margen de seguridad que posee una compañía en su capacidad para pagar sus facturas, ¿verdad? La liquidez no es solo una medida de cuánto efectivo tiene una compañía, sino que también servirá como una medida de lo fácil que será para la compañía reunir suficiente efectivo o poder convertir, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, los activos que tiene, convertirlos en efectivo, ¿verdad? Es decir, la capacidad que tiene de convertir aquellas cuentas por cobrar a efectivo, de convertir aquellos inventarios en efectivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va midiendo la parte de la liquidez en la empresa. Y hablamos de los activos líquidos. Activos como las cuentas por cobrar, lo que les decía, las operaciones con valores y el inventario. Para muchas compañías son relativamente fáciles de convertir a corto plazo en efectivo. Por tanto, todos estos activos entran en el cálculo de liquidez de una empresa, ¿no? Entonces,
hay empresas que las cuentas por cobrar pues tienen un buen control, ¿verdad? Sobre ellas. No tienen o la cartera de clientes con los que cuentan y es excelente, ¿verdad? No tienen muchos clientes morosos. Entonces eso le facilita a que puedan recuperar fácilmente lo que los clientes le adeudan. De igual manera, ¿verdad? La parte de los inventarios. Si una empresa cuenta con un nivel de ventas, este inventario pues se estará moviendo constantemente y se verá reflejado en el efectivo que la empresa tenga, ¿verdad? En general, pues el índice de liquidez será mejor cuanto mayor sea el nivel de cobertura de los activos líquidos con respecto a los pasivos, pero a corto plazo. Acá en este índice de liquidez estamos retomando prácticamente solo los activos y los pasivos, pero a corto plazo, ¿verdad? Por ello es que se analizan los activos y pasivos corrientes. La liquidez baja. Una empresa que presente, ¿verdad? O que tenga una liquidez baja debe alertar a los inversores, ya que puede ser una señal de que la compañía tiene dificultades para poder cumplir con las obligaciones financieras que haya adquirido a corto plazo y que en consecuencia, pues esto lleva a cabo sus operaciones diarias, ¿verdad? Entonces, una liquidez baja, eso es lo que nos está reflejando, es lo que nos está indicando. Durante los tiempos difíciles para la economía o el negocio, una compañía con liquidez insuficiente podría verse obligada, ¿verdad?, a tomar ciertas decisiones complicadas para poder así de esta manera cumplir con las obligaciones que tenga, ya sea con sus proveedores o también con las instituciones financieras. Estas podrían llevar, ¿verdad?, a una empresa a lo que es la liquidación de sus activos productivos, a la venta de sus inventarios o incluso de una unidad de negocio. Entonces, eso nos estaría realizando si en el análisis que se está haciendo muestra una liquidez baja en la empresa correspondiente. Como parte, ¿verdad?, de los índices de liquidez, encontramos lo que es el capital de trabajo. En el capital de trabajo, ¿verdad? Acá tenemos el capital de trabajo para los líderes empresariales, ¿verdad? Esto es importante que ellos conozcan y puedan dominar el capital de trabajo y esto debe de ser uno de sus principales, ¿verdad? O tomar en cuenta o lo más importante, lo que son los KPI, ¿verdad? Los KPI, que estos prácticamente vienen a ser aquellos indicadores, ¿verdad?, que utilizan para lo que es el desempeño. Estas pues son variables o pueden ser considerados como aquellos factores, ¿verdad?, de medidas que utilizan para lo que es la implementación de las estrategias de marketing, aunque también pueden ser utilizados, ¿verdad?, en cualquier otra área del negocio. Para tener, ¿verdad?, un mejor conocimiento sobre los CAPI. Esto pues le van a permitir obtener una información útil al analista, ¿verdad?, ya que le permitirá medir determinadas variables y los resultados a partir de la información que se obtengan en el momento de aplicar cada uno de los índices financieros, ¿verdad? Acá es importante pues realizar ese análisis de la información y así pues tomar las decisiones oportunas.
Los directores y gerentes de las empresas pues deben dedicar buena parte de su tiempo y esfuerzo a analizar la información para hacer crecer la empresa, ¿verdad? Que no solamente se enfoquen en sí, en las razones financieras como tal, sino que también ir tomando esas estrategias que le permite un mejor crecimiento a la empresa. Saber sobre este concepto, ¿verdad? También se conoce como capital circulante o fondo de maniobra. Es la diferencia, ¿sí? Entre las cuentas de los activos y los pasivos de las cuentas corrientes de la empresa. Eso es lo que nos representa el capital de trabajo. Tenemos todos nuestros activos, pasivos y capital en el balance general, pero el capital de trabajo nos vamos a enfocar entre la diferencia de lo que tenemos, ¿verdad? De los activos con los pasivos a corto plazo. Administrarlo correctamente, pues juega un papel fundamental en el régimen financiero y la toma de decisiones de cualquier empresa. Para las empresas, el capital de trabajo son aquellos recursos necesarios para realizar sus operaciones diarias. El capital de trabajo se le conoce usualmente como activo corriente. Con esos recursos, la empresa pues cubre todas aquellas necesidades como los insumos, las compras de materias primas, el pago de nómina, entre otros, ¿verdad? Ahí está contemplado el capital de trabajo. Idealmente, estos recursos deben estar disponibles de manera inmediata para cubrir las necesidades y tener un funcionamiento óptimo. ¿Por qué se dice que debe de cubrir, ¿verdad?, las necesidades y tener un funcionamiento óptimo? Porque acá vemos el pago de las nóminas, es decir, el pago de los salarios de los empleados, ¿verdad? Imagínense una empresa que no cuente con el capital necesario para poder cubrir los sueldos de los empleados. Entonces, ¿qué nos está indicando esa empresa? ¿No? Entonces, por ello es bien importante realizar este análisis. Las características de la fórmula de la determinación del capital de trabajo. La fórmula del capital de trabajo asume que una empresa realmente liquidaría sus activos circulantes para pagar pasivos circulantes. Lo que no siempre, pues, como les decía, es realista, ¿verdad? Considerando que siempre se necesita algo de efectivo para cumplir con las obligaciones de las nóminas y mantener las operaciones comunes de la empresa. Además, la fórmula del capital de trabajo, pues, asume que las cuentas por cobrar que están disponibles para su cobro, lo que puede no ser el caso para muchas compañías, ¿no? Lo que hablábamos, porque si las empresas a las cuales ellos le han concedido crédito no tienen esa liquidez, ¿verdad? Para poder hacerle frente también a esos pagos, entonces de una manera se verá afectado, ya que ellos no podrán hacer efectivo la parte de sus cuentas por cobrar. Un ciclo de capital de trabajo positivo estabiliza lo que son los ingresos y los pagos para minimizar el capital de trabajo y de esa manera pues maximizar el flujo de efectivo. Las empresas en crecimiento pues requieren lo que es el efectivo, ¿verdad? La forma más económica de crecer es poder liberar efectivo acortando el ciclo del capital de trabajo. Vamos a hablar sobre la importancia del capital de trabajo. Soraya, ¿me ayuda acá con la lectura, por favor? Sí, señor. El capital de trabajo es un indicador común de la liquidez, la eficiencia y la salud general de una empresa. Una empresa puede estar dotada de muchos activos y rentabilidad. Sin embargo,
pudiera no tener liquidez si sus activos no pueden convertirse fácilmente en efectivo. El capital de trabajo refleja los resultados de una serie de actividades de la empresa. Incluye la administración de inventarios, administración de deudas, recaudación de ingresos y pagos a proveedores. Es más confiable que cualquier otro indicador financiero, porque indica lo que quedaría si una empresa tomara todos sus recursos a corto plazo y si los usara para pagar todos sus pasivos a corto plazo. Mientras más capital de trabajo tenga disponible una empresa, experimentará menos tensión financiera. Uno de los usos más importantes del capital de trabajo es el inventario. Cuanto más tiempo se encuentre el inventario en almacén, más tiempo estará inmovilizado el capital de trabajo de la empresa. Sigo. Ok. Vamos a ver Emerson. Gracias, Soraya. Capital de trabajo positivo y negativo. Una de las principales ventajas de observar la posición de un capital de trabajo de una empresa es poder prever muchas dificultades financieras potenciales que pueden surgir. Se requiere un capital de trabajo positivo para garantizar que una compañía puede seguir con sus operaciones, así como que posea suficientes fondos para indemnizar tanto los gastos operativos como las deudas a corto plazo, casi de inmediato. El capital de trabajo negativo generalmente indica que una compañía no puede satisfacer sus deudas a corto plazo. Sin embargo, una empresa que mantenga demasiado capital de trabajo puede reducir sus rendimientos. Un inversionista podría estar mejor si el consejo directivo decidiera distribuir parte de ese excedente en forma de dividendos. Por eso pudiera ser una evaluación engañosa. Lisbeth. La necesidad de contar con efectivo. Cuando no se administren con cuidado, las empresas pueden crecer y quedar sin efectivo, al necesitar más capital de trabajo para cumplir los planes de expansión que lo que pueden generar en su estado actual. Esto generalmente ocurre cuando una compañía ha usado efectivo para pagar todo, en lugar de buscar financiamiento que suavice los pagos y pongan dinero en efectivo disponible para otros usos. Como resultado, la falta de capital de trabajo hace que muchas empresas fracasen. Aunque realmente obtengan ganancias, las empresas más eficientes invierten sabiamente para evitar estas situaciones. Como regla absoluta de los financistas, ellos quieren ver un capital de trabajo positivo. Tal situación les da la posibilidad de pensar que las compañías tienen activos circulantes suficientes para cubrir sus obligaciones financieras. Diego. Aumento y disminución del capital de trabajo. Mediante el estudio de los niveles de capital del trabajo se puede determinar si una empresa tiene los recursos necesarios para expandirse internamente o si deberá recurrir a los mercados financieros para recaudar fondos adicionales. En las mejores circunstancias, los niveles insuficientes de capital de trabajo pueden generar previsiones financieras en una empresa. Esto aumenta los préstamos y el número de pagos atrasados a acreedores y proveedores. Esta es la razón por la cual los analistas son sensibles a una disminución en el capital de trabajo, ya que indica que una empresa tiene dificultades para manejar o aumentar sus ventas, está pagando las facturas demasiado rápido o está cobrando las cuentas por cobrar demasiado lentamente. Por otro lado, un aumento en el capital de trabajo sugiere lo contrario.
Indica que la empresa ha aumentado sus activos circulantes o ha disminuido los pasivos circulantes. Por ejemplo, ha pagado algunos acreedores a corto plazo. Hay varias maneras de evaluar aún más el capital de trabajo de una empresa. Se incluye rotación de inventario, relación de días de cuentas por cobrar y por pagar, razón circulante y prueba ácida. Muy bien, gracias. Así es, ¿verdad? Acá es donde los analistas pues, van valorando las circunstancias o los niveles en relación al aumento o la disminución que la empresa pueda estar enfrentando en un momento determinado en relación al capital de trabajo, ¿verdad? Y como decía acá su compañero, eso se va analizando porque probablemente se haya realizado un aumento en las ventas o también el pago de las facturas que se están realizando es demasiado rápido, ¿verdad? O también se puede dar la otra opción o la otra forma en la cual las cuentas por cobrar se están demasiadamente lentas, ¿verdad? Los clientes pues están tardados en realizar lo que son sus pagos. Y cuando se tiene lo que es el aumento en el capital de trabajo, pues puede suceder lo contrario, ¿verdad? Tal vez la empresa ha aumentado sus activos circulantes y ha disminuido lo que corresponde a sus pasivos, ¿verdad? Por ejemplo, no ha pagado a algunos acreedores a corto plazo y que hay varias maneras acá pues de evaluar aún más el capital de trabajo de una empresa. Y entre ellos pues están la rotación de inventarios, la relación de días de cuentas por cobrar y por pagar, la razón circulante y la prueba de ácido, ¿verdad? Esa la vamos a estar viendo en las próximas clases, lo que incluye la rotación de inventario y el tiempo que se tardan en lo que es relacionado a las cuentas por cobrar y pagar. ¿Cómo usar el capital de trabajo en favor de la empresa? La trascendencia de su administración eficiente en las empresas es indiscutible, pues se habla de la viabilidad de las operaciones a futuro y la relación que tenga, ¿verdad?, de la capacidad financiera para la administración eficiente de las cuentas por cobrar y pagar y en relación también con el inventario. El objetivo de obtener el dato del capital de trabajo con el que la empresa cuenta en ese momento es tener claro las opciones para la administración de los activos corrientes de la empresa, así también como la de los pasivos corrientes, para poder lograr un equilibrio entre la rentabilidad y riesgo, ¿verdad? Es decir, ese equilibrio que no se tenga tampoco demasiado activo y demasiado pasivo, sino que tiene que haber un equilibrio entre ambos, ¿verdad? Gracias a ese tipo de datos, la empresa puede reducir los costos o administrar de la mejor manera los fondos comprometidos. ¿Cómo se calcula el activo corriente? Para determinarlo se debe de restar los activos corrientes de los pasivos corrientes, ¿verdad? La idea es determinar cuáles son los recursos netos con los que la empresa cuenta para trabajar. Y al resultado, ¿verdad? Después de haber efectuado esa diferencia entre los activos y los pasivos, se le conoce como capital de trabajo neto. Un capital de trabajo óptimo significa que la empresa tiene liquidez, es decir, los números son positivos, ¿verdad? El resultado en el momento en el cual se aplica esa razón financiera, pues van a ser números positivos. El capital de trabajo representa la parte invertida líquida que pasa de un lado a otro dentro de las cuentas de la empresa, ¿verdad? De pasivo a lado de los activos.
Dentro de esta idea se incluye la transición continua, ¿verdad? Del dinero líquido a los inventarios, también las cuentas por cobrar, y cuando se vuelven líquidos estos activos, los valores negociables se consideran también parte del capital de trabajo, puesto que pueden transformarse en dinero en efectivo, ¿verdad? No únicamente vamos a considerar aquellos la parte del lado de los activos circulantes, lo que se tiene en caja, en banco, nuestras cuentas por cobrar o los inventarios, sino que también acá nos dice que se consideran todos aquellos valores negociables. Estos valores negociables pues vienen a ser como parte de un instrumento, ¿verdad? En finanzas con el que los poseedores de estos valores pueden operar en los mercados, ¿verdad? En relación a las compras y ventas. Por ejemplo, acá cabe mencionar lo que son las acciones, y estas acciones pues pueden ser ya sea de una manera privada o también pública, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tenga lo que es la participación o lo que son las acciones, por ejemplo, en las telecomunicaciones, eso viene a formar parte de los valores negociables también, que son considerados como parte del capital de trabajo. Por otro lado, pues los pasivos corrientes que representan, ¿verdad? El apalancamiento, financiamiento en el corto plazo que usa la empresa, porque incluye todas las deudas que deben pagarse en un plazo no mayor a un año, ¿verdad? Acá pues en el apalancamiento pueden venir aquellos préstamos que la empresa pudo haber realizado y comprometerse a ser cancelados pues en un periodo menor de un año, o todas aquellas compras que la empresa realiza a sus proveedores al crédito, ¿verdad? En el cual se compromete a cancelarlos a 60, 30 días o a lo mucho a 90 días, ¿verdad? Que son considerados como la parte a corto plazo. Entre estas deudas se incluyen generalmente, ¿verdad? Lo que se debe a proveedores, lo que le decía, lo que se paga a los empleados, lo que se paga al gobierno también, y los documentos que se deben pagar a los bancos, entre otros. Toda esta parte viene a cubrir lo que son las deudas a corto plazo. En términos matemáticos se determina el capital de trabajo, ¿verdad? Restándole a los pasivos corrientes los activos, ¿verdad? O a los activos se le resta la parte de los pasivos corrientes. Y acá tenemos la fórmula. Capital de trabajo va a ser igual a los activos corrientes menos nuestro total de pasivo corriente. Si partimos, ¿verdad? En la determinación ya del capital de trabajo, usando la fórmula del capital de trabajo, ¿verdad? Y la información de balance, podemos calcular que el capital de trabajo de la empresa XYZ, si nos proporciona que el total de sus activos, da en el balance general, fueron de $160,000, y que sus pasivos reflejan siempre en el balance general esos pasivos a corto plazo, esos pasivos circulantes, un total de $65,000. Esto nos da como resultado que el capital de trabajo de la empresa es de $95,000, ¿verdad? Eso es lo que nos estaría reflejando nuestro capital de trabajo. La parte de este índice, ¿verdad? O de esta razón financiera es importante porque tanto los activos como los pasivos corrientes no alteran lo referente al capital de trabajo, ¿verdad? El capital de trabajo, pues, este puede surgir o puede sufrir cierta modificación cuando se
presente lo que sea que afecte a los activos no corrientes, ¿verdad? O también que pueda venir y afectar los pasivos no corrientes. Entonces, de esa manera, pues se podría ver afectado lo que es el capital de trabajo. En lo que son lo referente también a las políticas de venta de la empresa. ¿Verdad? ¿Por qué considerar las políticas de venta de la empresa? Podemos ver como ejemplo, ¿verdad? Que la empresa XYZ venda más al crédito que al contado, entonces necesitará más capital de trabajo que otra empresa en la que la política de venta sea mayor, las ventas al contado, ¿verdad? Entonces eso es bien importante en relación al capital de trabajo, considerar las políticas de venta que tenga la empresa, ¿verdad? Entonces, esta parte del capital de trabajo les es muy útil, ¿verdad? A los analistas para poder saber cuál es la liquidez con la que cuenta la empresa. Bien. Que el ejercicio que teníamos del balance general nos presentaba que nuestro activo circulante, ¿verdad? Era igual a 76,450 y que nuestro pasivo, ¿verdad? Nuestro pasivo corriente pues era igual a 45,000. Esa era la información que teníamos en el balance general, ¿no? Entonces, nuestro capital de trabajo, digamos que iba a ser igual a 76,450, que es nuestro activo corriente, menos los 45,000 de nuestro pasivo. El capital de trabajo es igual entonces a 31,450, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que se determina el capital de trabajo. Muy bien. Señor, solo una pregunta. Díganme. Con el activo circulante, ¿es el total del activo corriente más el activo no corriente o solo el corriente? No, solamente el corriente. Entonces le dio la suma de los dos. El corriente solo es de 38,450. Ok, entonces vamos a modificar acá porque solamente es, acá no contamos mobiliario, edificio y eso, solamente contamos la parte de los activos corrientes. ¿Cuánto es entonces la cantidad? 38,000. 38,000. 450. 450. Y el pasivo corriente es 5,000. 5,000. Bien, entonces vamos a hacer acá entonces la respectiva modificación y muy bien ahí, ¿verdad? Con la parte de la pregunta, eso es importante porque si no iba a quedar pues esa fusión, ¿verdad? Entonces sería activo corriente 38,450 menos los 5,000 del pasivo corriente, ¿verdad? Entonces acá nos va a cambiar nuestro capital de trabajo. ¿Cuánto nos va a dar esa diferencia? 33,450. 33,450. Muy bien. Entonces, ahora sí, así nos queda nuestro capital de trabajo. Como observamos, los estamos retomando del balance general, ¿verdad? Muy bien. De igual manera, pues encontramos como otro índice
de liquidez, la razón circulante o índice de solvencia. La parte o índice de solvencia. La razón circulante mide la capacidad que tiene la compañía de arropar tanto sus pasivos a corto plazo con sus activos circulantes, ¿verdad? Y la fórmula que vamos a estar utilizando para poder realizar el índice de solvencia o razón circulante es activo circulante dividido entre los pasivos a corto plazo, ¿verdad? Es decir, siempre los pasivos corrientes. Como ejemplo, una compañía con 10 millones en activos circulantes y 5 millones en pasivos circulantes tendría una razón circulante igual a 2, ¿verdad? Esta parte de acá. Si decimos que el índice de solvencia, ¿verdad?, va a ser igual a nuestros activos corrientes dividido entre nuestros pasivos corrientes, ¿ya? Esa es la fórmula que utilizamos para el índice de solvencia. Entonces, nuestro índice de solvencia va a ser igual a los 10 millones que nos dice acá, ¿verdad? Los 10 millones lo vamos a dejar acá representado en millones entre los 5 millones prácticamente es igual a 2 millones, ¿verdad? O a 2, 10 millones entre 5 millones a 2. Okay. Una razón circulante mayor de 1, este es el análisis. Una razón circulante mayor de 1, esto nos indica que la compañía está bien posicionada para poder cubrir sus pasivos a corto plazo, ¿verdad? Y lo que nos indica si una razón circulante es menor de 1, podría ser signo de que la empresa tenga problemas para poder hacerle frente a los pagos que tenga que realizar a corto plazo, ¿verdad? Eso es en relación al índice de solvencia, ¿verdad? Un índice tomado como razón financiera ahí de 1, ¿verdad? Tomándolo a partir de 1. También hay indicadores que pueden tomarlo de 2, ¿verdad? Y que menor de 2 la empresa no tenga una buena liquidez. Esto va a depender del análisis que esté realizando el analista financiero. Vamos a ver acá otro ejemplo. Vamos a decir que vamos a desarrollar otro ejemplo, que si los activos corrientes son iguales a $20,800, $20,800 y los pasivos corrientes van a ser igual a 13,500. ¿Cuánto va a ser nuestro índice de solvencia? Nuestro índice de solvencia entonces sería igual, utilizando la fórmula, a nuestros 20,800 divididos entre los 13,500 que nos estaría representando nuestros pasivos. ¿Cuál sería ahí el resultado? A mí me dio 1.54. 1.54. Bien. 1.54. Okay. 1.54. Entonces, ¿qué nos estaría indicando esto?
Este 1.54. El resultado nos indica, ¿sí?, que por cada dólar que la empresa debe, debe a corto plazo, cuenta con 1.54 de dólar para hacer frente para poderle hacer frente a las obligaciones. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando acá, 1.54. El resultado nos indica que por cada dólar que la empresa deuda, cuenta con 1.54 para hacer frente a las obligaciones. Lía, ¿será favorable este resultado para la empresa? Según el resultado que hemos obtenido. De 1.54. ¿Puede hacerle frente a la... Sí. ¿Ah? Sí. Sí, es favorable. Sí, sí es favorable. Ok, muy bien. ¿Y Emerson qué nos podría decir? ¿Considera usted que es favorable, Emerson? Sí, por lo mismo de que, o sea, si debe uno, pero tiene 1.54, o sea, siempre va a quedar a la empresa. Entonces sí puede superarla. Ajá, muy bien, así es, ¿verdad? Entonces sí puede hacerle frente a las obligaciones a corto plazo, ¿verdad? Solo contando con lo que son sus activos corrientes y los pasivos corrientes. Muy bien, entonces de esta manera es que se determina los índices de solvencia, ¿verdad? Para la empresa. Okay. Vamos a tomar entonces en cuenta ahorita la información que tienen ustedes en el balance general y los activos corrientes, decíamos que era de activos corrientes. A mí no, creo que he hecho lo mismo, pero no me da lo mismo que ella. Okay, vamos a hacerlo ahorita entonces. Activo corriente, regálenme el dato. Son los 38.450. Ajá, los 38.450. Y de los pasivos corrientes teníamos 5.000, ¿verdad? Ah, ok, ya vi mierda. Teníamos 5.000. Entonces, nuestro índice de solvencia va a ser igual a los 38.450 que tenemos en los activos, divididos entre los 5.000 que son nuestros pasivos. Entonces, nuestro índice de solvencia, ¿cuánto nos da de resultado? Los 38.000 que tenemos, los 38.450, y de los pasivos tenemos los 5.000. ¿Cuánto nos da de resultado nuestro índice de solvencia? Yo tengo 7.69. Sí. Ajá, yo tengo una duda porque
vaya, estoy viendo el balance general y en pasivos corrientes tenemos, ok, los 5,000, pero luego no tenemos, luego tenemos préstamos bancarios, esos no se toman en cuenta. No, porque ese es a largo plazo. Ah, ok. Ajá. Okay. Señor, ¿y este es otro ejercicio, el mismo que estábamos, o sea, el mismo balance o es otro? No, el mismo balance que ustedes tienen. Es el mismo balance, ¿verdad? Los 38,450, entonces les da 7.69. ¿Qué podríamos decir sobre este resultado? ¿Es favorable para la empresa? Sí. Sí, ¿verdad? Es que, según lo que le entendí yo, bueno, lo que decía ahí es que decía que el resultado siempre y cuando sea mayor de 1 es favorable. Si Es es menor de favorable. 1, no lo es. Así es, ¿verdad? Porque por cada dólar que la empresa deuda, imagínense que en este caso cuenta con $7.69 para poder cubrir sus compromisos, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ok, jóvenes, llegamos hasta acá entonces. Damos por finalizada la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pasen feliz tarde. Bendiciones. Feliz tarde, señor. Ok. Gracias, señor. Adiós. Adiós.